Bienvenidos a todos. Continuando con el desarrollo de la materia, en este capítulo 1, vamos a hablar esta clase de lo que son los formatos de hojas de papel utilizados para el dibujo. Ya les comentaba anteriormente de que el dibujo de un plano no se puede hacer en cualquier papel, de cualquier tamaño. Los formatos de hojas de dibujo están normalizados también y tienen un determinado tamaño. Existen tamaños de la serie A, de la serie B, de la serie C, cada uno para aplicaciones diferentes. En el dibujo se utilizan los formatos de hojas de tamaño de la serie A. Ahí vemos un cuadro donde vemos diferentes formatos, el formato A0, A1, A2 hasta el A4. Estas son las dimensiones de cada hoja. El más pequeño, por decir, de las hojas, que es una hoja parecida al tamaño carta, pero es un poquito diferente en sus dimensiones, es el formato A4, que tiene unas dimensiones de 210 por 297. Entonces, para plasmar los dibujos en un soporte físico se deben utilizar formatos de papel de dimensiones que están normalizadas, ¿no? Como decía anteriormente, las más utilizadas son los de la serie A y los tamaños son los que se pueden ver en este cuadro. En realidad, esos tamaños de hojas pues tienen relación con el tamaño, cada uno de ellos. El A4, por ejemplo, que lo tenemos acá, el A3. El tamaño A3 es el doble del A4. Si esto es 210 por 297, el área de este tamaño A4 es el doble en el A3. El A2 es el doble del A3. Y el A1 es el doble del A2. En tamaño, me refiero, ¿no? Lo mismo va a pasar con el A0, ¿no? El A0 va a ser el doble del A1. Entonces, estas dimensiones ya están normalizadas. Las dimensiones de cada tamaño de hoja están normalizadas. En la librería existen para poder adquirir estos tamaños de hoja, el A4 principalmente. Entonces se puede utilizar ese tipo de tamaño de hoja para poder plasmar un plano. Pero bueno, no solamente se puede hablar del tamaño, también hay que hablar de todos los detalles interiores que debería existir dentro de la hoja de dibujo. Si bien el A4 tiene dimensiones de 210 por 297, pero no todo el área disponible es aprovechable. Existen unos márgenes que se llaman, unos márgenes internos, que tienen ciertas dimensiones con respecto del margen exterior, y existe este cajetín o carimbo que se llama. En esta parte de acá se plasma toda la información concerniente al dibujo que tenemos acá, en esta área de dibujo. Entonces, fíjense que el tamaño disponible para poder dibujar algún objeto se reduce un poco, ¿no? Se reduce y el área de dibujo quedaría reducido, digamos, a todo el área que tenemos dentro de esta cuadrícula de acá. Es necesario esto, es importante siempre colocar los márgenes y también el carimbo. Todas las normas indican que se debe hacer de esa forma. Y como les digo, eso tiene ciertas dimensiones y el carimbo también. Vamos a hablar de los diferentes tipos de carimbos. El carimbo o cajetín que se llama, plasma toda la información concerniente a las características del dibujo que tenemos expresado en el plano. Este carimbo puede tener, digamos, diseños variables. Cada empresa puede adoptar, digamos, un carimbo determinado y plasmar en él la información que considere necesario. Aunque existen carimbos normalizados también, que vamos a verlo al final, ¿ya? Pero fíjense, es un ejemplo de un carimbo, donde tenemos acá un área 1, donde se coloca el nombre del organismo, de la empresa. En el área 2, el nombre de la empresa contratista, por decir un ejemplo. El área 3, donde se colocan las características del personal que ha intervenido en el diseño, en el plano, en el dibujo, quién es el que ha hecho el proyecto, quién ha hecho el cálculo, quién ha revisado y quién ha aprobado. Y en la parte 4 se coloca el nombre del proyecto, o sea, lo que tenemos dibujado en la hoja de dibujo. Este es un ejemplo de carimbo. No es oficial, no es normalizado, pero puede ser adoptado por alguna empresa. Muchas empresas pues adoptan o diseñan su propio carimbo.
y colocan la información que ellos consideren necesario. Aquí está otro ejemplo, un poco más simple, el carimbo donde tenemos menos material o menos información expresada en el cajetín ¿no? La escala, que es una información importante que siempre tiene que tener cada carimbo, el material con el cual se ha construido la pieza que se tiene dibujado en el plano, y otra información concerniente, digamos, al dibujante, al revisor, la razón social de la empresa, el número del plano y la denominación o designación del objeto que tenemos dibujado. Hay otro ejemplo de un carimbo, de un plano arquitectónico, del plano de una edificación, ¿no? Donde tenemos también información concerniente a las características del plano, ¿no? Del dibujo que tenemos en el plano. La escala es muy importante, en todos los planos siempre tiene que indicar en el carimbo la escala en la cual se ha dibujado el objeto. Más adelante vamos a hablar también de las escalas normalizadas que se utilizan en el dibujo. El arquitecto, el nombre del propietario y demás información concerniente que considera importante, digamos, el arquitecto, que deben ser expresadas acá. Aunque esto también muchas veces la misma alcaldía, por decir, para poder aprobar el plano lo tiene normalizado, ¿no? La alcaldía tiene un formato de carimbo donde se tiene que indicar toda la información necesaria sobre el dibujo que se tiene en el plano. Ahí tenemos otro ejemplo de un carimbo con ciertas dimensiones y con otra información. Otro ejemplo. Fíjense que en todos los carimbos siempre esto es importante indicar, la escala. Esto es muy importante. En ningún carimbo debe faltar esta información. El nombre de la empresa, el nombre de la pieza que tenemos dibujado, el número del plano y demás características, ¿no? Este sí es un carimbo normalizado que lo vamos a utilizar. Este es el tipo de carimbo normalizado por la norma DIN. ¿Ya? Vamos a ver luego sus dimensiones, todo esto. Pero fíjense, es un carimbo bastante completo, donde se coloca principalmente el nombre de la pieza que tenemos dibujado en la hoja de dibujo, la escala, que les decía, el peso del objeto que tenemos dibujado, material también se puede colocar, otra información, calidad de la superficie, el nombre del proyectista, el nombre del dibujante, la fecha, el nombre de la institución, que en este caso sería la UNSA, el número del plano, y varias informaciones que, si es necesario, se pueden colocar en el carimbo ¿no? En el cajetín. Este es un carimbo de la norma DIN. Este otro es, bueno, también es un carimbo, pero es de la norma ISO, fíjense. Es un poquito más simple, pero algo que podemos ver también es que se tiene la escala acá, el nombre del dibujo, el nombre de la empresa, el número del dibujo. Pues existe toda la información necesaria como para identificar claramente de qué objeto tenemos dibujado en el plano. Estos son los diferentes tipos de cajetines o carimbos que se pueden utilizar en un plano, que siempre tiene que existir. Es como una información sobre el objeto que tenemos dibujado en el plano. Bien, ahora hablemos un poquito del plegado de los planos. Una vez que tenemos establecido, digamos, el tamaño de hoja que vamos a utilizar, ¿ya? Hay hojas de dibujo bastante grandes que no lo podemos manejar así, suelto, por decir, porque sería muy problemático, se puede llegar a doblar, se puede llegar a aplastar. Entonces estos planos hay que doblarlos, hay que plegarlos, como se llama. Hay que reducirlos de tamaño. Entonces existen dos formas de plegar los planos, ¿ya? Uno con la opción para archivarlo y otro sin opción. La opción para plegar el plano para archivación quiere decir que tiene que tener un margen lateral izquierdo para hacer unos orificios y poder guardarlo, digamos, en un cartapacio para que quede, digamos, almacenado ahí. Entonces existen también normas para poder hacer el plegado de los planos. Aquí fíjense este ejemplo. Todos los planos que son de tamaño mayor a A4 tienen que ser doblados, tienen que ser plegados de tal manera que al final
Haciendo este plegado bajo dimensiones especificadas, al final obtenemos un tamaño de hoja A4. Una hoja de cualquier tamaño superior al A4, podemos ir doblándolo adecuadamente. No es cuestión de doblarlo en 4 o en 6, no, existen dimensiones específicas de tal manera que al final la hoja de tamaño va a quedar reducido al tamaño A4. Queda un espacio acá lateral donde podemos hacer una perforación y archivar este plano en algún tipo de cartapacio, por decir. Existe otra opción en la cual no existe este margen de acá, el plegado es diferente. Eso quiere decir que el plano no lo podemos archivar en un cartapacio con orejeras, sino podemos almacenarlo en otro tipo de compartimiento. ¿No? Entonces, existe, no voy a explicar a detalle esto, les voy a mandar un archivo donde está claramente explicado cómo se tiene que hacer el plegado de los planos. Esto es sencillo, solamente hay que tomar en cuenta las dimensiones a las cuales voy a hacer el doblez, los diferentes dobleces, de tal manera que puedas reducir el tamaño de hoja a un tamaño A4. En la siguiente clase ya vamos a hablar de lo que son los tipos de líneas que se utilizan en el dibujo. Existen diferentes tipos de líneas que vamos a utilizar y ya vamos a entrar a ver un poquito ya lo que es el manejo del AutoCAD. El AutoCAD me puede dibujar diferentes tipos de líneas en un plano. Entonces, por esta clase quedaríamos en eso, con esta explicación de los tamaños de hoja utilizados según norma y el plegado de los planos. Nos veríamos en la siguiente sesión y de este material les voy a enviar en el transcurso del día para que lo tengan y lo puedan ir revisando. Nos vemos en la siguiente clase.